Muy bien, hermanos, vamos a seguir un momento más de pie y busquemos en nuestras Biblias, por favor, en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y busquemos el capítulo 4 para leer los versículos 17 al 32. Efesios 4, 17 al 32. Vamos a hacer esta lectura, hermanos, de manera alternada. Leo yo el versículo 17, ustedes el 18, así nos vamos alternando hasta unirnos todos en el versículo 32. Dice así la palabra de nuestro Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de Israel, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todos, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Así de pie recibimos a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta tarde. Gracias. Hermanos, vamos a tomar en cuenta esta palabra, ¿verdad?, como lo expresa este texto, para meditar, hermanos, sobre este tema, lo que los actos reflejan. Creo que todo efecto tiene una causa, ¿verdad? Y la realidad, hermanos, es que la misma Biblia nos va a instar a que el árbol bueno, por su buen fruto, se conoce, y el árbol malo, por su mal fruto, se conoce. Que Dios nos ayude, hermanos, porque de verdad cuán importante es que reflejemos a Cristo, quien es el que verdaderamente estamos proclamando, ¿verdad? Oremos. Padre, te bendecimos y te alabamos. Sabemos, Señor, de que estamos en un proceso de transformación, de renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, por obra de tu Espíritu Santo, por obra de tu palabra bendita, por la obra efectuada en Jesucristo, quien ha transformado nuestras vidas del viejo hombre y nos ha dado un nuevo hombre. Habla a vuestras vidas y permite, Señor, que sepamos representarte dignamente y que en todo, Padre, tú seas glorificado. En Jesucristo oramos, bendito Dios. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y pues es muy claro y de recordar esta expresión bíblica: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en esta ocasión, hermanos, es pensar un poquito sobre esta realidad que nos presenta este texto. La realidad, hermanos, de que sí, nuestros actos reflejan algo, nuestra condición. Creo que al interior de los hogares, cuando un esposo es desatento o ya no tiene muchas atenciones o cuidados o detalles con la esposa, probablemente la esposa piense: ¿este hombre qué le pasa? ¿Tendrá otra? ¿Ya no me ama? ¿O qué tiene?
Lo mismo puede pasar con la esposa o con el esposo. O los mismos hijos, las atenciones para con los padres. Entonces, todas estas realidades de vida, hermanos, bueno, las acciones reflejan realidades de vida, condiciones de vida, ¿sí? En el caso de Jesucristo va a ser muy marcado, porque Él siempre dio un distintivo especial a la vida de los discípulos cuando le dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Entonces, hay cosas que revelan y reflejan realidades, y en este caso, hermanos, realidades espirituales. Hay un término en latín que es modus vivendi, nuestro modus vivendi. En realidad es nuestro modo de vivir, la base o regla de nuestra conducta. Aquí están, hermanos, en juego dos cosas, la vida vieja y la vida nueva. Y la manera en que se vive importa, bueno, eso deberíamos responder afirmativamente que sí, importa mucho. Hasta un comediante, hermanos, en una ocasión dijo, o escuché que dijo esta expresión, que todos nuestros movimientos deben estar, ¿qué? Fríamente calculados. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que actuamos. Porque eso va a ser un reflejo de lo que somos en realidad, ¿sí? Calculamos nuestros movimientos o hablamos sin pensar, actuamos sin pensar, o no le damos ahí interés o importancia. Seguramente, hermanos, hemos de recordar, ¿verdad?, este texto. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En este texto, hermanos, se demarca específicamente una transición. Pero hay una puntualización que las cosas viejas han pasado y que cosas nuevas han llegado. Se puntualiza algo pasó, señala que algo pasó entre el ayer y el hoy. Pablo hablará, hermanos, haciendo una distinción entre lo viejo y lo nuevo. En este capítulo que acabamos de leer, del 17 al 32, se nos hace esa distinción, hermanos. Pero también se nos insta a lo siguiente, a dejar y a tomar. Dejar lo viejo y tomar lo nuevo. En general, esta escritura, hermanos, nos va a puntualizar realidades como cuáles. Sí, todos tuvimos un pasado. O todos tenemos un pasado. Oscuro, turbio, difícil, inolvidable, venturoso. Pero allí hay un pasado detrás de cada uno de nosotros. Todos tenemos un presente real, oportuno, pueda que desafiante, pueda que venturoso, dichoso, pero ahí está ese presente. Pero también, hermanos, tenemos que vislumbrar hacia el futuro. Y en este caso tenemos un futuro en Dios, prometedor y esperanzador. Y en todo ello, hermanos, es base hacer esta pregunta. Si verdaderamente nuestro vivir concuerda con nuestro creer, lo que vivimos y lo que creemos van de la mano, o decimos una cosa y hacemos otra. Creemos una cosa, pero mostramos otra. Sé que no es fácil reflejar y vivenciar la fe. El Espíritu Santo es el que anima y produce ese fruto en cada uno de nosotros. Pero aquí, esta pregunta, hermanos, entre la concordancia o la congruencia entre lo que se cree y lo que se vive, podemos hacerla en base a esta puntualización que hace la Escritura en el libro de Efesios 5:15. La Escritura habla y dice así: mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, hermanos. Y la expresión parte de un escrutinio, de un examen personal. Es de cómo estamos como iglesia, de cómo estamos como familia, como hogar, como servidor público o servidor, hermanos, de la nación o donde quiera que uno se desempeñe o se desarrolle. Verdaderamente, hermanos, ¿cómo estamos actuando? Pues la expresión parte antes de darnos la instrucción, nos dice, mirad. Creo que todos estamos ejerciendo la visión en este momento. Miramos y nos damos cuenta.
Porque ese es el punto. Hasta el dicho popular dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando no vemos realidades, no las sentimos, no las vivenciamos, no las arreglamos. Ciertamente, cuando se conduce un vehículo, se le llama, hermanos, que existen puntos ciegos. Cosas que como conductor no vislumbramos. Y allí es donde puede darse algún percance. En la vida pueden haber puntos ciegos, donde aparentemente no pasa nada, no sucede nada. Ahora, en realidad no ha pasado nada. Si no hay una causa, hermanos, no va a haber un efecto. Y este texto de la Escritura nos insta partiendo de esta expresión, mirad, y nos dice, pues, y la forma en que hemos de hacerlo, no solo un mirar ligero, sino un mirar atento. ¿Sí? Observar, observar, observar. Detenernos allí minuciosamente. Lo que dije, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy hablando y lo que estoy actuando. En verdad, ¿qué revela o qué refleja esto? Sabemos que médicamente, hermanos, el doctor empieza a auscultar a la persona y sientes, y a donde esté un dolor o algo por allí, hermanos, allí hay un detalle. Cuán importante es que también nosotros pudiéramos examinar nuestra mente, nuestro corazón y nuestros actos como tal. Pues el texto de la Escritura dice, hermanos, mirad pues con diligencia, y viene en esta expresión, hermanos, ¿cómo andéis? Es decir, la manera, la forma. Sabemos que como pregunta el cómo es el formato, la estructura, lo que se puede ver, hermanos, en ese caso. Y la Escritura no nos está hablando de cosas que no podemos ver, sino algo de los cuales nosotros podemos ser conscientes. O probablemente ya nos lo han dicho una y otra vez. ¿Por qué eres así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué actúas así? No, y mucho más cuando tiene que ver con uno, hermanos. Como creyentes, como servidores, como líderes, mucho más, ¿verdad? Esta expresión bíblica, hermanos, nos va a instar a cada uno de nosotros, pues la expresión dice que hay dos maneras de vivir. Una es sabiamente y otra neciamente. El texto lo presenta así: no como necios, sino como sabios. Voy a abundar un poquito sobre esta expresión, hermanos, pero antes de ello es reiterar esta pregunta. ¿Estamos viviendo acorde a nuestra nueva realidad de vida? ¿Verdaderamente nos caracteriza el amor de Cristo? Así como un pinito, ¿verdad? Sus lucecitas son las que pues le da su forma, pero también las luces. ¿Qué nos caracteriza a nosotros? ¿Qué habla bien de nosotros o qué habla mal de nosotros? ¿Ya la gente, hermanos, les gustaría acercarse a nosotros o ya está hastiada de nosotros? ¿Verdaderamente están orando porque Dios nos ilumine, como diría alguien allí, o están orando para que Dios nos elimine? Porque de verdad, hermanos, hay cosas que llegan a cansar. Creo que decimos, ya hasta aquí me tienes, ¿no? Y mucho más tú que eres esto y lo otro acá, ¿no? Inconscientemente estamos haciendo un juicio. Pero ese juicio nos implica también a nosotros, hermanos. Situándonos en el presente, entonces, podamos entonces darle una mayor atención a la manera en que estamos viviendo y a lo que estamos reflejando con nuestro actuar. ¿Sí? ¿Qué estamos reflejando? Recuerden que existe el lenguaje corporal. Existe el lenguaje facial, a más del lenguaje, hermanos, con el cual nos comunicamos. Hasta el lenguaje visual, con guiños y todo, ¿verdad? Lo mismo, nuestro actuar, hermanos, nuestro cuerpo, nuestras palabras son un lenguaje, una manera de decir las cosas. Bien somos conscientes cuando decimos, ¿verdad?, que tus hechos hablan más
que tus palabras. Porque a veces decimos mucho, pero hacemos poco. O algunos dicen, no necesitas decirme mucho con lo que hiciste. Me dijiste todo. Sí, a ese grado, hermanos. Por eso nuestros actos importan. Y este pasaje de la Escritura, que es amplio, capítulo 4, capítulo 5, y abarca el capítulo 6. De este libro de Efesios, hermanos, nos insta a cada uno de nosotros a que verdaderamente nos detengamos a ver y a ser conscientes que nuestros actos reflejan cosas, reflejan realidades. Sí. No necesitas decirme nada, yo ya lo vi, yo ya lo sé. Lo he estado notando y empiezan a decir, por esto y por aquello. Sí. Si por nuestros actos de solo estar presentes aquí, hermanos, sabemos el amor de Cristo, el falta del amor de Cristo, el enfriamiento del amor a Cristo. Todo esto, hermanos, no es a escondidas. Hay cosas que no podemos, como dice el dicho, tapar el sol con un solo dedo, hermanos. Hay realidades manifiestas, hay gente que somos conscientes de ello. Y este es el interés de citar este pasaje de la Escritura, porque nos va a llevar hacia una nueva manera de llevar la vida. Es lo que el texto nos va a marcar. Una nueva manera de llevar la vida. Capítulo 4, verso 1 de este libro de Efesios nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, y noten, hermanos, en cada uno de los textos que voy a citar, son 4, van a encontrar la palabra andéis. La manera en que vives, te comportas, te diriges. A eso alude esa expresión bíblica. Y el texto dice, andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y empieza la narración con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y así prosigue el desarrollo de este pasaje de la Escritura, hermanos. Pero viene, andéis como es digno. Es necesario vivir con dignidad cristiana, hermanos. Pueda que nos amedrenten, nos burlen, nos digan, pero eso no debe de menguar tu dignidad cristiana. Porque en el Señor eres nueva criatura, eres nueva persona, eres un hijo, eres una hija del Señor, hermanos. Y andar como es digno. Pablo citaba que el soldado que se enreda en los negocios de la vida no es digno de aquel que lo tomó y lo llamó un soldado. Sí. ¿Cuántos padres de familia no llaman la atención a los hijos? No nos estás representando, nos estás haciendo quedar mal. O atentaste contra el honor de la familia, dice. No andas dignamente. Y en algún momento, hermanos, creo que hemos sido indignos de muchas cosas. Y mucho más del Señor, quien nos ha querido en su gracia, en su misericordia, llamarnos sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos hechos o llamados hijos de Dios, hermanos. No solo una manera nueva de llevar la vida. Estamos hablando de andar en novedad de vida. Que vean y se den cuenta, como la expresión dice, que todo México se entere. ¿Y de qué se han de enterar? Observemos nuevamente el capítulo 4, verso 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y qué los caracteriza a ellos? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En novedad de vida. Por eso dice que ya no andéis. Sí anduvimos, hermanos, y podemos seguir haciéndolo. Pero en una carta anterior a Efesios está Romanos 16, 19.
Pablo instó a la iglesia de Roma diciéndole de esta manera: quiero pues que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Yo sé que tú puedes abrir hasta carros, pero ahora en Cristo haz como que no sabes, que sea cosa del pasado. De antemano aquí dice que el que hurtaba, el verso 28 del capítulo 4, no hurte más. Fin. No un punto y seguido, no un punto y aparte, sino un punto final. ¿Y a qué le insta? Dice el verso 28. Sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y no solo hablo de esta realidad, muchas otras realidades están presentadas en este texto. Pero el punto es este, hermanos: en novedad de vida. Vivir como gente salva, como gente amada, como gente con esperanza. O como Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica: para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Andamos como gente que no tuviéramos esperanza. Sé que hay muchas cosas duras, hermanos, pero el Señor es nuestra fortaleza. Luz, nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Así lo expresa el texto, hermano. Sé que hay cosas que nos tiran, probablemente. Pero dice la Escritura que echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, hermanos. No solo en novedad de vida, también la Biblia nos insta a andar como hijos de Dios. Sí. Este énfasis es personal, pero el texto lo presenta. 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién estamos imitando? ¿O quién es nuestro referente de vida? ¿Realmente estamos pensando en Dios como nuestro perfecto ejemplo a seguir? Recuerden que Jesús lo dijo: sed pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí. Y hay muchas maneras de ser como nuestro Padre. Pero el énfasis está allí, hermanos, como hijos. Sí. Yo creo que muchos padres se sienten honrados con sus hijos, pero no todos los padres se sienten honrados de sus hijos. Esa es una realidad, hermano. Y la Biblia nos insta a eso, a honrar a nuestros padres y a honrar a nuestras madres. No todos los padres son dignos de honra, esa es una verdad. Pero en la gracia y en el favor del Señor, hermanos, nos sometemos en el temor de Dios a ellos. Sí. ¿Por qué? Es obediencia al Padre de padres sobre todas las cosas. Hijos de Dios, imitadores de Dios como hijos amados. Y en ese mismo capítulo 5, verso 2, hermanos, nos va a decir la Escritura, bueno, en el énfasis, ahí está: como imitadores de Dios, como hijos amados. No solo como hijos de Dios, sino también como los amados de Dios. Porque el texto así lo dice. ¿Sí? Y andad en amor como también Cristo nos amó. Hijos de Dios, amados de Dios. Verso 3 va a decir: los santos de Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Cómo conviene a santos? ¿Qué nos conviene? No andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ajenos a la vida de Dios. Aquí la expresión y el énfasis es, hermanos, ¿cómo conviene a santos? Que podamos marcar la diferencia, la distinción. Esto se puntualiza en muchos otros títulos que encuentro aquí del creyente: los hijos de luz. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, hermanos.
En otro tiempo erais tinieblas. Vean el presente allí. Mas ahora sois, ya no erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, hermanos. Somos instados entonces a la luz de la Escritura a una nueva manera de llevar la vida, en novedad de vida, como los hijos de Dios que somos, como los amados de Dios, como los santos de Dios, como los hijos de luz. Así lo presenta este texto de la Escritura, hermanos. Entonces, hemos de vivir como vivos reflejos de Dios y de su gloria, hermanos. Somos sus hijos, como salvos, como imitadores de Dios, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que somos. Si en verdad lo somos, vivamos como tales. ¿Ha sido fácil? No ha sido ni será. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Por lo que importa, hermanos, la manera en que vivimos. Importa lo que se nos insta a vivir. Y la Escritura va a precisar, reiterando Efesios 5:15, no neciamente, sino sabiamente. ¿Por qué no neciamente? Bueno, algunas particularidades de esta expresión necio, hermanos, o neciamente, es que lo caracteriza un vivir sin entendimiento en las cosas pertenecientes a Dios y a la salvación. Por eso el texto dijo, ajenos a la vida de Dios. Así viven los gentiles, pero no los salvos, porque ellos son muy conscientes. Pero el vivir neciamente también es vivir como los que vagan sin rumbo, a donde el viento los dirija, a lo que el día marque, a lo que las circunstancias digan. Vivir en lo trivial, en lo temporal, en lo tendencioso. Hasta el dicho común dice que a donde va Vicente, allí va toda la gente. ¿Y a dónde va Vicente? ¿Quién sabe? Pero lo seguimos. Y en cuestiones de moda, ¿verdad? Dice, en cuestiones de moda, lo que se te acomoda. Vivir irreflexivamente, incorregiblemente, con falta de sensatez. El necio dicen que le más es a palo, nomás no. Pero no es la manera, hermanos, esta no es la manera. El texto dice, no como necios, sino como sabios. Sabiamente es vivir, hermanos, con un entendimiento correcto de nuestra posición en Cristo, haciendo un uso juicioso y sabio del tiempo. Es decir, el vivir sabio, hermanos, es el vivir vigilante. Por eso dice, mirad bien con diligencia. ¿Esto va contigo o no va contigo? Creo que todos nos miramos en algún momento en el espejo. El que tiene uno diminuto hasta que, ¿sí? De cuerpo entero, y ahí examina toda su cuerpo, su atuendo. ¿Cómo va? Si así miráramos a vuestras vidas. Si fuéramos atentos con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que sentimos, hermanos, ¿qué diferencia marcáramos en esta vida? Sí. Por eso es un vivir vigilante, pero también es un vivir comprometedor o comprometido con la verdad de Dios. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Esto agrada o desagrada? ¿Esto es lo correcto? ¿O realmente esto es lo reprobable delante del Señor? Y comprometido con la verdad de Dios, hermanos, es porque a ella nos debemos. Solo así nuestros ojos fueron abiertos. Solo así somos quien somos y actuamos como actuamos. Porque ya no es la mentira. Y la gente se ríe porque se dan cuenta cuando vive la gente en mentira.
Y dispensen, hermanos, pero he escuchado esta expresión, pobrecito o pobrecita engañada va a morir. Así lo dice. Pero no quieren sacarla porque hay actitudes que la gente son incorregibles también. No se les puede decir tampoco mucho, pero es necesario muchas veces. El vivir intencional, ese es un vivir sabio. ¿Sí? Ser acomedidos, ser proactivos, ser aquí o acá o allá. Porque el creyente lo último que no quiere hacer es servir. Porque sabe que es un instrumento útil en las manos de Dios. Es un instrumento para bendición. Abraham sería bendición para todas las naciones y para todas las familias. Tu vida es importante porque donde quiera que vas a ser de bendición. Lo que hables, lo que digas, lo que des es de bendición y debe trascender. Por eso es vivir intencional. Mostrar en el diario vivir no solo el poder del Evangelio, sino también mostrar la gloria del Evangelio, hermanos. El Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y mostrar la gloria del Evangelio, hermanos, porque en el Evangelio va el plan redentor, el plan eterno de Dios de inicio a fin, donde Dios tuvo misericordia y favor para con una humanidad caída. La gloria del Evangelio, hermanos, es donde nos muestra el gran amor que Dios tuvo a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no se nos pase eso, hermano. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué enfatizar o resaltar lo que el texto presenta? Porque la vida necesita de sensatez. No es un vivir a lo loco, es un vivir cuerdo. Necesita lucidez, tanto la iluminación del Espíritu como la iluminación de la palabra. Necesita calidez y candidez. Necesita amor de Dios obrando en cada momento. Pero también requiere de honradez, hermanos. Porque la justicia es lo primero que tenemos que buscar. La Biblia dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el ser justo, hermanos, no solo en la balanza, sino en nuestro trato, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Si Él te dedicó tiempo, ¿por qué tú no puedes dedicarle tiempo? Si Él te ayudó, ¿por qué tú no quieres ayudar? Si Él fue paciente contigo, ¿por qué tú no eres paciente para con Él? Estas realidades nos los presenta el mismo texto, hermanos. No se trata entonces del solo vivir, sino de saber vivir. Porque en la vida damos gloria a Dios o llevamos deshonra a Dios. El ideal entonces es llevar la vida bajo la voluntad de Dios. Es lo trazado por la Escritura. Teniendo la Escritura como nuestra norma de regla de fe y práctica. Y llevando la vida bajo el control del Espíritu Santo. Porque cuán importante es, como lo dice el texto aquí, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hermanos. Mis hermanos en el Señor, yo creo que al llegar a este tiempo y todo lo que hemos pasado, una de las cosas que debemos estar agradecidos para con el Señor es que nos haya conservado y preservado toda la vida hasta este momento, a pesar de tantas situaciones de vida que han pasado, de tantos peligros que nos ha guardado. O sea, sus misericordias han sido renovadas día con día. Nuevas son cada mañana, lo dice la Escritura. Importa entonces que evaluemos o evalúes y evalúe la manera en que he estado sintiendo y viviendo. La manera en que he estado pensando y actuando. ¿Y qué respuesta habría en estas preguntas?
qué nos dicen nuestros actos en nuestra relación a nuestro estado espiritual. ¿Qué reflejan tus actos? Hemos de reflexionar al respecto, hermanos, porque esto es de gran trascendencia. Y todo debido a nuestra nueva realidad en Cristo. Voy a reiterar el capítulo 5, verso 8 al 10 de este libro de Efesios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esa es una realidad muy interesante, hermano. Comprobando. Hoy día en cuestiones de economía nos instan, o probablemente han notado que han instado a la población a que no nos debemos llevar de manera impulsiva, compulsiva en las compras, que nos seamos mesurados, moderados, que no nos debemos llevar por el momento, que con mucho dominio, con mucha sensatez, hermano, nos dirijamos en esta temporada, donde a veces hasta hay un relajamiento, y a veces un relajamiento moral y hasta espiritual, por quedar bien con otros, por los convencionalismos sociales, por quedar bien con el compadre, con la comadre, con el vecino, con el tío, con quien sea. Pero dice la Escritura, hermanos, tu acto, tu acción, tu palabra, debes comprobar y debemos de comprobar que sea ¿qué? Agradable al Señor, hermanos. Es necesario entonces saber qué revelan nuestros actos y qué haremos en relación a esa revelación en cuanto a realidades de vida. Es menester entonces, hermanos, dar atención y a la vez ejercer mayor dominio propio a nuestras opciones, a nuestras motivaciones, a nuestras acciones y a nuestras pasiones. Démosle la atención que ameritan, porque están revelando y reflejando algo. El espíritu obrando, la palabra obrando o todo lo contrario. En algún momento el Señor, hermanos, detuvo a Pedro. Pedro, quédate ahí. Detrás de mí, no delante. Porque me eres estorbo. Y no le dijo Pedro, hermanos. Le llamó Satanás a su discípulo eminente. Estaba siendo un instrumento del diablo, hermanos. Un discípulo de Jesús. Detrás, no delante, le dijo el Señor. Las motivaciones y las acciones y las pasiones cuentan mucho. Enfoquémonos en la vinculación de lo que vivimos y lo que creemos. No debe haber incongruencia. Esto debe haber una correspondencia antes que otras cosas. El ser con nuestro hacer. Lo que decimos con lo que hacemos y vivimos. En sí, este texto de la Escritura nos ha instado también a quitarlo. Escúcheme, hermano, quitar viejos modos de existencia. A veces ya hasta automáticamente actuamos así. Y nos justificamos diciendo, es que yo soy así. Pero Cristo no te quiere así. Por eso te está hablando a través de su palabra, hermanos. Estás diciendo, Cristo ni conmigo puede. Esos modos de existencia, esos principios viejos de existencia. Ciertamente, y recuerda esta frase, Dios nos forma y somos conscientes de ello. El pecado
nos deforma, pero Cristo nos transforma. Sometámonos a esa transformación, hermanos, por obra de su palabra y de su Espíritu Santo. Hemos de dar paso a lo que por gracia de Dios somos en Cristo. Tengamos bien presentes que la vida dio un giro, tomó un nuevo sentido. El vivir en Cristo, pero también implica el vivir como Cristo. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Y como ya citaba 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas en Cristo. Así que, amado hermano en el Señor, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Nuestros actos revelan y reflejan cosas. Que el Espíritu Santo nos persuada, nos constriña, nos instruya, hermanos, porque es el único que puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es el único que nos puede llevar a humillarnos delante del Señor para que en el postre seamos exaltados. Dios sigue obrando en su gracia, en su favor en nuestras vidas. Y ese carácter, hermanos, necesita ser transformado. Como diría aquel cantante, Jesús, haz mi carácter. ¿Sí? Haz mi carácter. Yo sé que heredamos biológicamente muchos caracteres de nuestros seres queridos, hermanos. Pero si no son el modelo a seguir, dice la Escritura, debemos de vivir como conviene a santos. Como los amados de Dios. Como los hijos de Dios. Como los que representamos y estamos para llevar gloria y siempre gloria a nuestro Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por el mensaje que hemos escuchado. Voy a pedir que abran sus himnarios en el himno 466 y entonemos este himno como confirmación